el Padre hizo esto, Dios el Hijo hizo esto, Dios el Espíritu Santo hizo esto, yo tengo una relación personal directa con ellos en la cual puedo agradecer por lo que hacen, puedo gozarme con lo que hacen, puedo pedir ayuda en lo que hacen. No es simplemente decir Dios nos salvó, eso es cierto. Pero dentro de ese plan, de esa salvación que Dios planificó, quien dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo es el Padre. Siempre es así como aparece en el texto bíblico. Y así como el Padre nos escogió, el Padre también prometió la salvación. ¿Quién me dice en esta mañana cómo fue que la salvación fue prometida por primera vez? Muy bien, Génesis 3:15. ¿Qué es lo que establece? En Génesis 3:15 se promete por primera vez que iba a venir el descendiente de la mujer para poder destruir todo lo que Satanás había hecho. La salvación había sido organizada desde antes de la fundación del mundo, pero la primera vez que los hombres supieron que Dios iba a salvarlos tenía que ver con la promesa que Dios hace en Génesis 3:15. Ahora, luego de esa salvación prometida y que se va estableciendo a través de los pactos que Dios hace con el hombre, nosotros tenemos que la salvación no solamente fue planificada, sino que la salvación fue lograda. ¿Quién logró la salvación? Vamos, quiero que participen conmigo. ¿Quién lo logró? Cristo, Dios el Hijo. La salvación fue lograda. Si solamente hubiera sido un plan, el plan fue antes de la fundación del mundo, fuera del tiempo, cuando ninguno de nosotros existía. La única forma en la que eso podía llegar a llevarse a cabo era si el Hijo la cumplía en su totalidad. Y Él vino y la cumplió. Nuestra doctrina, lo que estamos estudiando, tiene que ver con la salvación, pero específicamente con la salvación lograda. Lo que el Hijo de Dios hizo para hacer posible, para hacer una realidad, la salvación que Dios planificó. Ahora, el tercer lugar, o mejor dicho, tercer o cuarto forma de ver la salvación también tiene que ver con la salvación siendo aplicada. Y pregunto, ¿quién aplica la salvación? El Espíritu Santo. El Padre la planificó y la promete a través de la historia. El Hijo vino en un momento de la historia y la cumplió a cabalidad, pero luego el Espíritu Santo toma los beneficios de esa cruz y abre los ojos de aquellos que están muertos y les da vida por aquellos que el Padre escogió y por quienes Cristo murió. El Espíritu Santo hace la obra de traerlos en el tiempo oportuno a la salvación. Eso se llama la aplicación de la salvación. Nosotros estamos estudiando desde nuestro módulo anterior lo que tiene que ver con el logro de la salvación o el hecho de que Cristo logró el plan que Dios había establecido. Ahora, habíamos hablado, y voy a repasar muy rápidamente, habíamos hablado de que esto tenía que ver con la pregunta ¿por quién murió Cristo? Esa es una pregunta muy importante en la doctrina de la salvación lograda. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos evangélicos en el mundo hoy responden que Cristo murió ¿por quién? Por todo el mundo. Ahora, no solamente que eso constituye un problema bíblico, y lo vamos a mirar ahora al observar las observaciones y las objeciones que muchos tienen, pero eso también constituye un problema dentro del plan que Dios establece. Porque si Cristo murió por el mundo, y se supone que Cristo vino a hacer cosas muy puntuales, redención, propiciación, reconciliación. Si Cristo vino a hacer eso, pero Él logra la salvación, pero al mismo tiempo, si alguien por quien Cristo murió no cree, simplemente se pierde, entonces hay un problema serio con respecto a ese plan. El plan tiene fallas. Cuando nosotros empezamos el año, siempre es precioso sentarnos a planificar lo que vamos a hacer en este año, ¿sí o no? Y uno dice, bueno, este año voy a bajar de peso, este año esa no es mi resolución. Pero no, mentira, así es. Pero este año voy a hacer esto, voy a leer la Biblia, voy a hacer devocional, voy a hacer muchas cosas que uno planifica y se propone y está muy bien. Y entonces uno llega al final del año y revisa qué fue lo que planificó y se da cuenta casi siempre que no pudimos cumplir exactamente lo que queríamos, ¿sí o no? Hay muchas cosas que las cumplimos y le ponemos el check de que lo hicimos bien. Pero hay otras cosas que uno dice, no pude, realmente quise, pero no pude. El plan de Dios es así.
Dios quiso, pero no pudo. Dios quiso salvar a todos los hombres, por eso mandó a Cristo a morir por todos los hombres, pero luego, al final, cuando venga el día del juicio final, Él va a tener que revisar su planificación. Y en la planificación va a tener que decir, yo quise, pero no pude. Mi plan no fue tan perfecto. Mi plan de salvar a todos los hombres no se cumplió, aunque yo hice todo para hacerlo. ¿De qué Dios estamos hablando? El problema cuando hablamos de la salvación lograda no solamente afecta a una pregunta tan sencilla como ¿por quién murió Cristo? Eso tiene implicaciones que responden hasta ¿qué tipo de Dios es el que nosotros adoramos? Un Dios que hace un plan que no puede cumplir. Un Dios que no tiene el poder para hacer lo que quiere, sino que depende de otros para lograr su plan. Así que esta doctrina es una doctrina muy importante, porque es una doctrina que no solamente nos responde la pregunta ¿por quién murió Cristo?, sino que te hace un retrato del Dios al que tú adoras. Un Dios que es capaz de cumplir su plan y hacerlo a la perfección, o un Dios que hace un plan con problemas y que al final de cuentas simplemente va a decir, ni porque intenté con todas mis fuerzas y mandé a mi hijo, no pude cumplir lo que yo quería. La pregunta que tenemos que hacernos para responder esta pregunta tan importante de por quién murió Cristo es esta pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo vino a la tierra? Porque en eso se establece el plan. ¿Cuál fue el propósito por el que Cristo vino a la tierra? Y eso bíblicamente es respondido con mucha claridad. Yo vine para poder dar vida a aquellos que el Padre me dio. Yo vine para que de aquello que yo recibí no se pierda ninguno. Yo vine para dar mi vida por mis ovejas. Yo vine para salvar a mi pueblo. Eso establece que la redención tiene un plan bien claro. Aunque evidentemente hay una forma en la que la Biblia nos enseña que Dios ama a todos los hombres. Eso no significa que Dios envió a su Hijo para morir por todos los hombres. Dios envió a su Hijo con un propósito especial que va conectado con lo que Él planificó en la eternidad, que va conectado con quién es Él, que va conectado con su carácter y con su poder soberano. Él envió a su Hijo para salvar a su pueblo. Ahora, hemos estado argumentando sobre esto a través de las doctrinas bíblicas de la redención, la propiciación y la reconciliación. Estoy todavía haciendo un pequeño recordatorio de todo lo que vimos para poder estar claros en lo que vamos a empezar a estudiar. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si Cristo hizo redención, que eso es lo que Él vino a hacer, por nuestros pecados, la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Quién se acuerda? La palabra redención, ¿qué significa? ¿Alguno? Muy bien, pagar un precio. ¿Cuál es la idea, Enrique, que está plasmada en la idea de pagar un precio? Cuando tú pagas, tú recibes aquello por lo que estás pagando. No es una cosa que lo vuelve potencial, es una cosa, una transacción completa. Tú pagas, recibes. Si Él vino a hacer redención, que eso es lo que la Biblia enseña, la pregunta es, ¿hizo redención por quién? Porque si hizo redención por el mundo, entonces, ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría eso? Si Él redimió al mundo, ¿qué significa? Ninguno se perdería. Todos han sido pagados y comprados, ¿sí o no? Nadie debería ir al infierno porque todos fueron comprados por causa de su maldad. Cristo entregó su vida, pagó el precio y los compró. Pregunta, ¿el sacrificio de Cristo tenía el poder para comprar la salvación de todo el mundo, sí o no? Claro que sí. Pero pregunta, ¿eso es lo que la Biblia enseña? Que Él vino a pagar y darle vida a todos los hombres de manera que no exista infierno. No. Lo mismo pasa con la reconciliación.
¿Qué es reconciliación o qué está unido al concepto de reconciliación? Muy bien, quitar una enemistad. Hay uno que está peleado con otro y acuérdense de esto, no es solo el hombre odiando a Dios. Dios odia al hombre por causa del pecado. Y entonces Cristo vino a quitar la enemistad para poder hacer de aquellos que eran enemigos, convertirlos en amigos. Dios ha sido acercado al hombre para que el hombre pueda tener reconciliación con él. La pregunta es, si Cristo vino a hacer reconciliación y Él lo logró, ¿por quién hizo esa reconciliación? Porque si la hubiera hecho por el mundo, ¿cuál es el problema? Todos fueran salvos, ya nadie estaría condenado, ¿sí o no? Y lo mismo pasa con lo que tiene que ver con la propiciación. ¿Quién se acuerda la idea del concepto de propiciación? Aplacar, muy bien, Enriquito está pero clarito. Fue por allá, fue allá. El otro está ganando mérito aquí. Ok, tiene que ver con aplacar. ¿Se acuerdan la idea de la filosofía pagana? De el mar está bravo y entonces Neptuno es el dios del mar, ¿verdad? Y entonces hay que hacer algo. Y daban un sacrificio humano. ¿Cuál era la idea de por qué hacían el sacrificio? Aplacar, como que él se los calma, como que con eso, todo ese enojo que tiene, y entonces el mar se aquieta, deja de llover y estamos tranquilos. Esa idea ellos la toman de un verdadero concepto bíblico. Dios tiene una ira que es verdadera. Pregunto, ¿es una ira justa? ¿Es una ira terrible? ¿Sí o no? Sí. Y si esa ira no fuera aplacada, ¿qué es lo que Dios haría con el hombre? ¿Qué haría Dios con el hombre? Lo exterminaría, lo mandaría al infierno sin ningún problema ni reparo, porque eso sería hacer justicia. Toda su ira sería vertida sobre el hombre. ¿Pero qué vino a hacer Cristo? Propiciación por nuestros pecados. Él vino a aplacar la ira de Dios, es decir, por causa de que Cristo aplacó su ira. Cristo aplaca la ira del Padre. El Padre ya no está más airado con nosotros. Ya no nos mira con ira. ¿Cómo nos mira ahora? Con amor, somos sus hijos. Pregunta, ¿por quién hizo propiciación Cristo? ¿Por el mundo? Imposible. ¿Por qué imposible? Porque la Biblia claramente enseña que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, Dios sigue teniendo ira y sigue estando airado. Y alguien puede decir, sí, pero es que Él también estaba airado con nosotros y luego nosotros ya no está airado porque creímos en Cristo. Sí, pero es que, ¿qué pasa con los que siguen airados y mueren? Él va a seguir estando airado con ellos. Su ira no ha sido aplacada por ellos. Él va a derramar toda su ira sobre ellos. Es decir, la propiciación fue hecha, pero no fue hecha por todos. ¿Me hago entender? Después de haber analizado esto en nuestra clase anterior, nosotros nos quedamos en una parte muy importante. Hemos visto que la Biblia es conforme a lo que estamos diciendo. Sin embargo, hay textos y objeciones que comúnmente la gente levanta. No en vano, la gran mayoría del mundo evangélico cree que Cristo murió por todo el mundo. No en vano, es decir, no es que se inventaron eso. Y toman textos bíblicos que dicen, ves, aquí dice mundo, aquí dice todos. Aquí cuando aparece la palabra mundo tienes que entender, si tú dices que la muerte de Cristo fue solo por algunos, tú estás mal porque la Biblia dice mundo. Bueno, tenemos que ser sinceros en algo. Hay un problema y hay objeciones reales a esta preciosa doctrina que tenemos que tratar de resolver. Cuando uno discute teológicamente, tenemos que aprender todo esto. Uno no se para delante de otro diciendo, a ver, el uno le muestra Juan 3:16 y tú le muestras Mateo 20:28 o lo que sea. Y de pronto tú comienzas a decir, ¿ves? Aquí dice unos. Y él dice, sí, pero aquí dice mundo. Y entonces cuando uno se aferra a mundo y el otro se aferra a todos o aparte,
Esa pelea nunca termina y esa discusión no va a ningún lado, porque ellos dicen, la Biblia dice mundo, y entonces esa es la razón por la cual puedo defenderlo. Cuando uno quiere ser sincero en su estudio de la Escritura, uno tiene que aprender a contestar también las objeciones que se levantan del otro lado. No te aferres al texto. La pregunta es esta: ¿en la Biblia está Juan 3:16, sí o no? Entonces hay que tratar de entender qué es lo que dice Juan 3:16, porque Dios no se contradice. Y hay que aprender a contestar con la Biblia y tratar de ser fieles a la Biblia. No se trata de abrazarnos de textos bíblicos y decir, esto la Biblia lo enseña, sí, pero es que tienes que contrastarlo con todo lo que la Biblia enseña. Porque su verdad es perfecta y no se contradice y todo tiene un perfecto sentido. Y por eso en esta primera clase, en esta mañana, yo quiero invitarles a que miremos las objeciones que se levantan en contra de esta doctrina. Veo muy poquitos apuntes de la clase pasada, así que lo que vamos a hacer es ir mirando textos bíblicos y les recomiendo que podamos tomar algunos apuntes sobre esto. Vamos a recibir un apunte después del almuerzo sobre lo que no estaba en el texto anterior, pero mientras tanto vamos a ir escuchando con atención y esto nos ayuda a no aferrarnos al papel, sino a escuchar y a tratar de hacer una clase participativa. Muy bien, vamos entonces a empezar en esta clase mirando la unidad 4 de nuestro apunte. Cuando ustedes lo vean en su casa, es la página 49. Y vamos a mirar la unidad 4 que habla de las dificultades y objeciones en contra de la doctrina de la redención particular o el hecho de que Cristo murió solamente por su pueblo. Así que, número 1, vamos a analizar en primer lugar el uso de los términos universales. Mis hermanos queridos, ¿cuáles son los términos universales? Los términos universales son términos que tienen que ver con esto: todos, mundo. Todos, mundo. Ahora, un principio hermenéutico bien importante es que nosotros tenemos que aprender que las palabras en la Biblia tienen un valor cuando están conectadas en su contexto. Permítanme hacer un comentario bien importante aquí y escuchen con mucha atención todos. Cuando uno recién empieza el estudio de la Biblia, uno se emociona cuando uno descubre que hay preciosas herramientas de hebreo y griego a la disposición y que uno no tiene que saber mucho para saber griego, hebreo o qué palabra se usa, porque uno simplemente se mete en programas gratuitos o en internet y encuentra el uso de ciertas palabras. Ahora, es muy importante aprender a utilizar correctamente estas herramientas, porque si no, uno puede llegar a cometer errores muy graves. Alguien dijo que más peligroso que no saber griego es saber un poquito, porque entonces uno comienza con lo que supuestamente sabe a tratar de hacer diferentes tipos de pensamientos y de conjeturas. Aquí se usa la palabra esposa y como también se usa aquí, entonces la conclusión es que espérate, no des conclusiones. Primero estúdialo bien, porque puedes llegar a cometer un error muy grave. Y quiero explicar esto con mucho cuidado. Más importante, escuchen bien, más importante que el significado etimológico, es decir, las raíces de una palabra en griego o en hebreo, es entender cómo la palabra está siendo usada por el autor de ese pasaje en ese contexto. La palabra mundo no siempre significa lo mismo. La palabra carne no siempre significa lo mismo. ¿Sí o no? Si tú llegas a la conclusión de que carne es siempre pecado o nuestra naturaleza pecaminosa, entonces uno tiene problemas cuando encuentra la palabra carne en otro contexto. Por ejemplo, para hablar del hombre como un hombre temporal, creado, y dicen que él es carne, en el sentido de carne y hueso. No, entonces ahí está hablando de pecado. No está hablando de pecado. Está hablando de la temporalidad que tiene el hombre, que fue creado con un material temporal, que es carne. Entonces, de esta manera es importante entender en el contexto de cada pasaje qué significa cada palabra. Ahora, cuando nosotros vamos a los términos universales,
la palabra todos y la palabra mundo, escuchen esto con atención. Siempre, otra vez, cuando uno usa la palabra siempre tiene que prestar atención. Siempre las palabras mundo y las palabras todos están restringidos al contexto en el que esa palabra está siendo usada. ¿Qué quiero decir? No siempre, o mejor dicho, casi nunca la palabra mundo significa todas las personas del universo que siempre han existido. La palabra está limitada a lo que quiso decir el autor en ese contexto. Vamos a ver un ejemplo. Quiero que abran conmigo sus Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas 2, 1. El primero que lo tiene le pido que lo lea en voz alta. Muy bien, paremos ahí. Rápidamente, ¿quién me da el contexto de ese pasaje? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el pasaje? Del nacimiento de Jesús, ¿sí o no? Está hablando de un hecho histórico que sucedió ahí. Augusto César, lógicamente, movido por la providencia de Dios, da un edicto. ¿En qué consiste ese edicto o ese mandato firmado por el emperador? Era un censo donde todos tenían que ir a sus tierras o a donde habían nacido para poder ser empadronados. Ahora, ahí dice que todo el mundo. ¿Qué significa la palabra mundo en ese pasaje? ¿Todo quién? La tierra habitada. Y Tupac, Yupanqui y Atahualpa, no, esos no estaban todavía ahí, pero no, la palabra mundo no significa todos los seres humanos. Aquí, ¿quién está dando el edicto? Augusto César, es el emperador del Imperio Romano. Mundo ahí significa todos los que pertenecen al Imperio Romano. Todos los romanos tienen que cumplir esto. Ese es todo el mundo ahí. ¿Ven? La palabra mundo no es universo, la palabra mundo no es todos los seres vivos o todos los seres humanos vivos, sino que la palabra mundo ahí tiene que ver con el Imperio Romano. Fíjense, Juan capítulo 6, versículo 36. Mírenlo conmigo rápidamente. Juan 6, 36. El primero que lo tiene lo lea, por favor. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Juan 6. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Me parece que el pasaje está mal. Deme un segundito. ¿Da vida al mundo? Sí. Ajá, léelo ese, por favor. Muy bien. Da vida al mundo. ¿Qué es lo que significa la palabra mundo ahí? Tratemos de contestarlo juntos. ¿Qué significa la palabra mundo en ese contexto? ¿Quiénes son mundo ahí? Muy bien. ¿Por qué das esa respuesta? Muy bien. No todos los que han vivido en el mundo han sido creyentes, ¿o sí? ¿Sí o no? Entonces la palabra mundo no puede significar todos los que han vivido en la tierra. Ahí está hablando de todos los creyentes, todos los escogidos. Ellos son los que han recibido vida. Porque Caín no está incluido ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? No. Los descendientes perversos de Adán no están incluidos ahí. Entonces mundo no significa aquí toda la humanidad, sino toda la humanidad que cree, que ha creído, que creerá, todos aquellos que son escogidos. Juan 17:14. Miren conmigo ahí Juan 17:14. Alguien que lo lea en voz alta también. Muy bien, pregunta, ¿qué significa mundo en ese contexto?
Muy bien, pero piensen en esto. No pertenecen al mundo. Puede hablar de el sistema perverso, podría ser el mundo como ese sistema perverso, pero aquí más particularmente se está refiriendo a los incrédulos, aquellos que no creyeron en Cristo Jesús, que lo rechazaron. Ellos no son parte de eso, ellos sí me creen, ellos sí me amaron, ellos no son del mundo. Juan 17, 25, fíjense en el mismo capítulo cómo se usa la palabra mundo. ¿Qué dice? Muy bien, Cristo está diciendo, el mundo no te ha conocido. ¿Quiénes son ahí? Incrédulos de todo el mundo, gente que no los conoce. Primera de Juan 5:19. ¿Qué dice Primera de Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el mundo entero ahí? Los incrédulos. Pregunta. El mundo entero en este texto, fíjense cómo dice, el mundo entero incluye a los creyentes. ¿Sí o no? No. Sin embargo, el texto dice el mundo entero. El mundo entero, todos los que pertenecen al mundo, que no te conocen, que no te aman, que no te buscan, es el mundo entero, ese mundo entero. Pero nosotros no estamos incluidos en ese mundo entero. Nosotros somos otro mundo. ¿Me hago entender? Qué importante es prestar atención a este tipo de cosas, porque la gente dice, Cristo dice que murió por el mundo. Espérate. Acabamos de ver ejemplos de la palabra mundo, donde la palabra mundo no siempre significa lo mismo, y que aun cuando dice mundo entero, gente que vive en el mundo, por decir así, no está contada ahí, como nosotros. Nosotros no estamos en ese mundo entero, ¿sí o no? Porque nosotros no estamos en contra del Señor. Así que esto es importante entenderlo. Ahora hablemos de la palabra todos. Espero que haya quedado claro hasta aquí la palabra mundo. Hablemos de la palabra todos ahora. Juan 3, 25 y 26. Todos busquémoslo ahí, por favor. Juan 3, 25 y 26. ¿Quién lo lee? Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Pregunta. ¿Todos significa toda la humanidad? Otra pregunta. ¿Todo significa todo el pueblo de Israel? ¿Todo significa toda la ciudad alrededor donde Jesús estaba? No. Aun cuando usa la palabra todos, lo está usando en una forma en la que está hablando de un grupo de personas que no representa a todas las personas. ¿Me hago entender? Cuando uno está en su familia y entonces está en algún lado, sale a pasear, y cuando se sube al carro pregunta al papá, ¿están todos aquí? Ese todos, ¿a quién incluye? Toda su familia. Toda su familia. El todo siempre está conectado con su contexto, igual que la palabra mundo. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 2:17. Mírelo por favor ahí. Hechos 2:17. El primero que lo tiene lo lee, por favor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños. Muy bien, pregunta. Toda carne, ¿a qué se refiere? ¿Quién me puede decir? Bueno, pero ni siquiera todo creyente. Todo creyente que estaba ahí en ese momento, porque habían creyentes que ya habían muerto, ¿sí o no? Ahora, fíjense, pero toda carne
es una referencia que también se usa para hablar de animales a veces. Pero en este contexto claramente está hablando solo de hombres, ¿verdad? De seres humanos. Así que el contexto nos muestra qué significa todo o toda o todos. 1 Timoteo 6:10. Vamos a mirar todos rápidamente ahí. 1 Timoteo 6:10. Mis hermanos, espero que ustedes vean la gran importancia de ir mirando estos textos, ir poniendo nuestra mente ahí. 1 Timoteo 6:10. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extrayeron de la fe y fueron traspasados en mucho dolor. Muy bien, escuchen esto. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pregunta, ¿Pablo estaba diciendo que todos los males están conectados con el dinero? ¿O está hablando de todos los males en un sentido amplio, pero no que incluya todas las cosas perversas o pecaminosas? ¿Me hago entender? Por ejemplo, el pecado de Adán tenía que ver con dinero. No había dinero. ¿Y el pecado de Satanás? Tampoco. Pero entonces, ¿por qué él dice todos los males? Si esas cosas también son males y no tenían nada que ver con dinero. Bueno, porque en el contexto le está hablando en una manera amplia de muchas cosas que están conectados con el dinero, pero no todos, absolutamente todos los males que existen en la humanidad. ¿Me hago entender? 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Uh-huh. 10:23, un texto muy conocido. 1 Corintios 10:23. ¿Quién lo tiene? Todo me es lícito, pero no de todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muy bien. Todo me es lícito. Pregunta, ¿todo significa todo? No, pecar no te es lícito. Y pecar es parte de todo en un sentido universal, ¿sí o no? No está hablando de ese todo, está hablando de un todo dentro de lo que es permitido para un creyente que no infrinja la ley de Dios, ¿sí o no? Está hablando de la libertad cristiana que no incluye el pecado. El pecado no es parte de la libertad cristiana. Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora lee los versículos 28 hasta el 31, que es el contexto inmediato. 28 hasta el 31. Sí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es todos nosotros del versículo 32? Muy bien. Todo de lo que se está hablando en el contexto. A los que aman a Dios primero. Esos que aman a Dios son los que conforme a su llamado, conforme a su deseo fueron llamados. Y esos que fueron llamados fueron predestinados, fueron llamados, fueron justificados, fueron glorificados. Esos son más que vencedores. Y por esos Él envió a su Hijo y les dará todas las cosas. La palabra todas las cosas ahí. Fíjense que también usa la palabra todas. ¿Significa todas las cosas? No, todas las cosas en base a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar con esto? Las palabras universales, que son una forma en la que muchas personas niegan la doctrina de la redención particular, siempre tienen que ser estudiadas en su contexto y a la luz de la Escritura. No se puede usar una palabra todo, todas o todo y decir ahí significa universalmente tal cosa. Tienes que ver qué es lo que implica y qué es lo que el autor está queriendo decir con esa palabra. Y por supuesto, eso nunca va a violar
lo que la Escritura dice. Alguien podría venir un día, y seguramente alguien lo hace en algún lugar recóndito del mundo, diciendo, yo sí puedo pecar porque dice que todo me es lícito. Esa es una interpretación de ese texto, quebrantando lo que el texto dice, ¿sí o no? Y su argumento podría ser, es que ahí dice todo, y todo significa todo, ya no hay pecado. Eso creo que dicen los salvo siempre salvo. Imagínense, ¿de dónde surge ese entendimiento perverso de la doctrina de la santidad? De una mala interpretación de la palabra todo. Todo me es lícito, espérate. Pero ese todo me es lícito está conectado en primer lugar al contexto. En segundo lugar, a lo que el resto de la Escritura enseña. No es como tú quieras entender esa palabra, sino como el contexto lo enseña. Y ese contexto nunca va a contradecir lo que la Escritura dice. ¿Me hago entender? Muy bien. Buen día. Lucas 3:16 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Es como cierra la predicación de Juan el Bautista acerca de la venida de Cristo, ¿no? Voces que claman en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo ello se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Sabemos que obviamente no está hablando de que toda carne será salva y que toda persona será salva, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo debe interpretarse eso? ¿Como todas las personas escucharán el evangelio o está hablando de que puntualmente verán a Jesús en aquel momento? Tiene que ver con el contemplar. Fíjate que ese todo también, todo ojo le verá. Y no significa salvación, sino significa todos lo van a ver porque todos van a resucitar, lo van a contemplar, algunos para perdición eterna y otros para salvación. Pero el punto es, ese tipo de profecía como ese tiene que ver con la proclamación universal de que todos un día van a contemplar la gloria de Jehová, aunque para ellos sea su perdición eterna. Pero ese sería el contexto de ese pasaje. Sí, no, tiene que ver con proclamación universal. Eso es algo bien repetido en la profecía bíblica. Todos le verán, todos resucitarán. No significa que todos son para vida, pero todos lo van a ver. ¿Sí? Toda rodilla se va a doblar. Algunos lo vamos a hacer con alegría postrándonos ante nuestro Rey, otros obligados por su majestad, ¿sí o no? Pero todos lo vamos a hacer. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más y veamos la razón, este es el segundo punto, la razón por la que a veces los términos universales son usados con referencia a la muerte de Cristo. Mis hermanos, escuchen esto, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora? Hemos visto en primer lugar que la Biblia utiliza términos universales y que los términos universales deben ser interpretados a la luz de su contexto, mirando lo que el autor quiso decir, y nunca eso puede contradecir el resto de la Escritura. Ahora, en segundo lugar, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, ya entendí eso, pero ¿por qué? ¿Por qué cuando habla de la obra de Cristo, la Biblia utiliza términos universales si es que realmente lo que la Biblia dice es que Cristo murió por algunos y no por todos? ¿Por qué entonces usar términos como mundo o como todos? Y vamos a tratar de meternos en eso, que es un tema complejo, pero es bien importante entenderlo. Si tienen preguntas, con toda libertad en cualquier momento pueden levantar su mano y podemos detenernos para tratar de entenderlo mejor. Así que vamos a ver en primer lugar, términos universales con respecto a la muerte de Cristo son usados a veces como una referencia a toda la nueva humanidad en contraste con toda la vieja humanidad. Aquí de una surgen versículos como este. En Adán todos mueren. ¿Qué más dice el texto? Y en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa eso? ¿Eso es una promesa de una salvación universal final? Bueno, en un sentido hay una salvación universal final, pero no de todos los hombres, sino de la nueva humanidad. Toda la nueva humanidad es vivificada en Cristo, ¿sí o no? Entonces ahí hay una limitante, pero esa limitante es para contrastar todos los que están en Adán
todos ellos mueren y en Cristo todos ellos viven. Ese contraste es muy repetido en la Escritura y vamos a mirarlo para poder ver cómo eso nos ayuda a entender que no se trata de que cuando dice todos serán vivificados, alguien tiene que decir, bueno, ahí dice que al final todos van a tener vida eterna. No, no puede decir eso porque la Biblia claramente enseña que no todos serán salvos, ¿sí o no? Y que va a haber personas que van a ser lanzadas en aquel día al lago de fuego, ¿sí o no? Entonces ese todos serán vivificados no se puede aplicar a toda la humanidad, porque estaríamos contradiciendo muchas partes de la doctrina de la palabra de Dios que hablan de la condenación y la perdición eterna. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que vamos a mirar algunas cosas importantes aquí. Escuchen con atención. El Nuevo Testamento habla de dos humanidades y cada humanidad consiste de una cabeza que lo representa y aquellos que están en unión con esa cabeza representativa. Adán es la cabeza de la humanidad original o la primera humanidad. Cristo es la cabeza de la nueva humanidad. Cristo no murió por toda la humanidad original, sino que Él murió por esta nueva humanidad, los que están en Él. Aquí tenemos dos hombres, el uno que es Adán y el otro que es Cristo. Pero quiero que noten algunas expresiones que se usan en este texto. Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5:15. Por favor, el primero que lo tenga, léalo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, por los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Ahora, fíjense, aquí pareciera un juego de palabras que Pablo está usando, pero esto tiene mucho sentido y mucha importancia que nosotros lo entendamos. Fíjense, pero el don no fue como la transgresión. ¿De qué está hablando? Está hablando del pecado, está hablando de la caída. Pero el don, el regalo de la salvación, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, ¿de quién está hablando ahí? De Adán. Los muchos murieron, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo. ¿Se dan cuenta el contraste ahí? Los hombres mueren en Adán y ahí está hablando de los muchos murieron. La primera humanidad, la humanidad original, la que está caída. Pero así como por la transgresión de este uno, los muchos murieron, así también por lo que hizo este uno, la gracia y el don de Dios abundó para estos muchos. La palabra muchos ahí está haciendo un contraste entre esta humanidad representada por Adán y esta humanidad representada por Cristo. Fíjense, además, en ese texto, que nosotros tenemos aquí dos, uno, y dos, la palabra muchos. Tenemos los unos, que es Adán y Cristo, y tenemos a los muchos que están anexados a Adán y a los muchos que están anexados a Cristo. Miren el versículo 18 de ese mismo pasaje. Versículo 18, ¿quién lo lee? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjense, el contexto. Acuérdense de qué está hablando. En el uno, los muchos murieron. En el otro, los muchos reciben el don de Dios. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos los hombres. Y por la obediencia de uno, ¿qué fue lo que pasó? Todos fueron justificados. Pero no se está refiriendo a toda la humanidad. Es evidente que aquí hay un contraste. Un hombre, el resultado de su obra. Un hombre, el resultado de su obra. Un hombre desobedece, todos mueren o los muchos mueren. Un hombre obedece, todos son salvos o los muchos reciben vida y el regalo de Dios. ¿Me hago entender? Ese contraste es bien importante y nosotros lo encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. De nuevo, tenemos uno y todos los hombres.
Tenemos a un hombre, Adán, y a todos los hombres en Adán. Y tenemos a un Cristo y a todos los hombres en Cristo. Cristo murió por la nueva humanidad completa, murió por todos los hombres, pero no por todos los hombres que estaban en Adán, sino por todos los hombres que estaban en Él mismo. Esta nueva humanidad no excluye a nadie por la clase social o por la raza, incluye a judíos y a griegos. En Apocalipsis se nos dice que incluye a personas de toda tribu, lengua y nación. Así que la razón por la cual se utilizan a veces términos universales es para poder contrastar todos de esta humanidad y todos en esta humanidad. Todos ellos mueren, todos ellos reciben vida. Sería una contradicción, mis hermanos, decir todos reciben vida cuando se está contrastando con todos reciben muerte también. Sería una contradicción al hablar de un grupo que son los muchos que están en Adán y decir que los muchos incluyen a aquellos que están en Adán cuando claramente hay otro grupo que está contrastado. Cuando se usan términos universales para hablar del sacrificio de Cristo, siempre tienen que recordar este contraste. Aquí hay un contraste entre Adán y su pueblo, todos ellos mueren. Cristo y su pueblo, todos ellos reciben vida. ¿Me hago entender, mis hermanos? Vamos a ver en segundo lugar una segunda razón por la cual se utilizan términos universales. Escuchen esto es muy importante. Se usan términos universales con referencia a la muerte de Cristo a veces para tratar de ir en contra de los exclusivismos étnicos, culturales o sociales. Mis hermanos, presten mucha atención a esto. Escúchenme, no se me pierdan. ¿Por qué se usan términos universales? Esa es la pregunta que estamos diciendo. Si Cristo solo murió por algunos, ¿por qué dice todos? Bueno, la segunda razón por la cual dice todos muchas veces, escuchen esto, es porque había un concepto exclusivista en la mente de aquellos a quienes se les predicó el evangelio primero. Yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Quiénes creían los judíos que eran salvos? Solo ellos. ¿La salvación podía haber para alguien más? No. ¿Ustedes saben cuál fue el primer gran conflicto y el más grande que la iglesia primitiva tuvo? Romper la barrera que dividía judíos y gentiles. Era tan marcado. Imagínense, una vez un profesor me contaba que uno de los rezos de los militares judíos era: gracias Dios, porque no me hiciste mujer ni perro gentil. Esa era su oración. Salvaje. Ahora, eso era lo que ellos tenían en su mente. Y ellos llegaban al templo. ¿Y qué era lo que encontraban? Había un patio que era de las mujeres, otro de las naciones o de los gentiles y otro el de los judíos, donde podía entrar el pueblo de Dios. ¿Qué creían ustedes que pasaba si algún gentil cruzaba hacia la parte judía que era solo de ellos? Literalmente estaba quebrantando la religión de Israel. ¿Se acuerdan que una de las acusaciones que le decían a Pablo era que él metía judíos en el templo, gentiles en el templo? Era una acusación gravísima, porque en su mente no había otra idea que la salvación es de los judíos. La salvación es nuestra. Si tú quieres ser salvo, tienes que hacerte como nosotros. Piensen en esto, esto tiene connotaciones importantísimas para entenderla. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Galacia? Muchos creyentes comenzaron a escuchar a maestros falsos que les enseñaban que está bien creer en Cristo, pero que para realmente cumplir la voluntad de Dios, ellos tenían que parecerse más cada día al pueblo físico de Israel, y por eso los obligaban a judaizar, guardar sus fiestas, circuncidarse. ¿Qué creen ustedes que había de contraste en la mente? ¿Por qué ellos hacían eso? Porque lo que ellos enseñaban era: ese es nuestro Dios. Y si tú quieres estar cerca de Él, tú tienes que ser como nosotros. Eso es judaizar. Y Pablo dice: no, señores, están equivocados. Ya no hay pared.
no es Dios de la circuncisión. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino el nuevo nacimiento. Aquí ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre. Somos un solo edificio que es construido para la gloria de Dios. Ese fue el problema más grande en la iglesia primitiva. Y entonces, Dios en su sabiduría, cuando reveló su palabra y la doctrina, utilizó términos universales para tratar de poner en la mente de la iglesia primitiva que la salvación no le pertenecía a ustedes, judíos, sino al mundo entero. Pero ese mundo no significa todos los hombres, significa gente de todo pueblo, toda raza, toda nación. Esa gente también es gente de Dios. Fue tan así que el Espíritu Santo, guiando a su iglesia, iba dando el don de lenguas a medida que iba salvando. Es muy interesante. Cuando salva en Jerusalén, o mejor dicho, cuando llega el Espíritu Santo, en ese bautismo que ellos reciben, hablan en lenguas. Y entonces el hablar en lengua fue el resultado de decir, Dios está con nosotros, somos el pueblo, nosotros tenemos el don, se cumplió la profecía. Pero entonces van a Samaria y una gente cree, los samaritanos, los inmundos samaritanos, creen, se bautizan, les imponen las manos y adivinen qué es lo que Dios hace que ellos hagan. Comienzan a hablar en lengua. La pregunta es ¿para qué? Para que ellos supieran que lo mismo que le había pasado al pueblo de Israel en Jerusalén, le pasó a este pueblo que ya no era más inmundo. Habían vivido exactamente lo mismo que ellos. Dios no era solo de ustedes, sino también de los samaritanos. Imagínense cuando en la casa de Cornelio esa gente comenzó a hablar en lengua. Pedro tuvo que decir, nos ha acontecido a nosotros lo mismo que les aconteció a ellos. ¿Qué? Pero Pedro tuvo que vivir su propia experiencia. No llames inmundo lo que Dios ha santificado. Un profesor decía, esa visión en el lienzo no es para decirte que ahora sí podemos comer chancho y fritada. Esa visión en el lienzo es para decirte y que quedara clara en la mente de los judíos que la salvación le pertenecía también al mundo entero. ¿Me hago entender? Esa es la razón por el uso de términos universales como mundo y como todo, sobre todo en el contexto del apóstol Juan. Él usa muchísimo la palabra mundo y la usa de diferentes maneras. Cuando dice el mundo en el sentido malo y luego dice mundo en un sentido santo del amor que Dios tiene por el mundo, usa la palabra mundo de diferentes maneras, pero siempre tiene que ver cuando habla del sacrificio de Cristo en un sentido de romper la exclusividad que ellos tenían. Vamos a mirar un texto que es el texto más complicado que mucha gente utiliza para poder decir, no, la salvación no es para unos, es para todos, en un sentido de que Cristo murió por todos. Miren conmigo, abran todas sus Biblias en 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Estamos ahí? Lo voy a leer yo. Escuchen con atención. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Qué texto maravilloso. Ahora, este texto es un texto muy recurrido y es un texto que dicen, los calvinistas no pueden contra este texto. Bueno, si uno va al texto bíblico, mis hermanos, e interpreta este texto a la luz de sus palabras, se va a dar cuenta que solo tiene dos opciones. O crees en una redención particular o caes en la herejía del universalismo. Déjeme explicar qué es lo que quiero decir. Este texto dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros,
sino por los de todo el mundo. Primera pregunta, ¿qué significa la palabra propiciación? Muy bien, aplacar la ira por medio de un sacrificio. Estamos hablando del término propiciar, es el término que Dios quiso inspirar. Si está diciendo ahí, y la palabra mundo significa toda la humanidad que ha existido, significa entonces que Juan está diciendo, lo voy a decir con mis propias palabras, interpretándolo así. Hijitos, tenemos abogado para con el Padre, y Él es la propiciación no solamente por nosotros, sino que Él ha hecho su sacrificio vicario aplacando la ira de Dios por todos los hombres que han existido, existen y existirán en la humanidad. ¿Qué significaría eso? ¿Cuál sería la implicación de decir eso? Salvación universal. ¿Saben quién cree eso? Los católicos romanos. Bueno, ellos creen que nosotros no tenemos salvación porque nos apartamos de la iglesia madre. La herejía no tiene salvación, pero todo el resto es salvo. El universalismo es una herejía que no tiene ningún tipo de concordancia, ni un poquito cercana con lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, o crees que la propiciación está conectada con el mundo ahí, tiene que ver con el mundo al cual se refiere a gente escogida que pertenece no solo a los judíos, sino gente de toda raza, todo pueblo, toda nación, o tú tienes que creer necesariamente que entonces todo el mundo será salvo al final, porque Cristo aplacó la ira de todos, del Padre por todos, en el mundo entero. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Uno no puede decidir, digámoslo así, uno puede decidir qué quiere creer, pero cuando tú decides lo que quieres creer, tienes que abrazarte con las consecuencias de lo que eso significa. Si uno le hablara a alguna de las personas que a veces no están de acuerdo con la doctrina de la redención particular y le dijera, o sea que tú crees en el universalismo, o sea que tú crees que al final del día todos serán salvos, ¿qué va a responder esa persona? No, yo no creo eso. El problema entonces es cómo interpretas ese texto sin llegar a esa conclusión. ¿Me hago entender? Porque ahí no está hablando de una posibilidad, está hablando de algo hecho. Él es la propiciación. Y fíjense el contexto del pasaje. Hijitos, estas cosas os escribo si alguno ha pecado. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjense, está hablando del trabajo de intercesión sacerdotal de Cristo Jesús delante del trono de la gracia. Pero eso sí, quiero decirles algo. Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Significa que Cristo está haciendo intercesión sacerdotal por todo el mundo delante del trono del Padre. Muy bien. O crees eso, o crees en una salvación universal. ¿Me hago entender? También hay otro aspecto que puede ser tomado por el que de hecho es tomado este versículo, y es que no solamente cayendo en el sentido de creer en un universalismo, sino también que las personas dicen, bueno, por cuanto Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo, entonces depende de las personas que se acerquen a Él. Ese es otro aspecto también al que se ve. Pero eso es una violación al texto mismo. ¿Por qué? Porque el contexto en primer lugar te está hablando de intercesión, algo que Cristo está haciendo. Fíjate que el contexto inmediato es tranquilo. Nosotros tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y luego Él refuerza esa idea diciendo por qué Él hace eso. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces fíjate, el contexto mismo del texto no permite que alguien diga, sí, Él murió por todos, pero depende de los hombres. No, aquí está diciendo que Él hace intercesión. Y que la razón por la cual hace intercesión es porque Él es nuestra propiciación. Si Él está haciendo intercesión por el mundo entero, entonces nadie va a ser salvo. Nadie se va a perder.
todos son salvos. ¿Me hago entender? Entonces, esa posición es simplemente para decir la salvación está abierta para el mundo, pero eso no es realmente llegar a las consecuencias de lo que eso significa. Cristo está haciendo trabajo sacerdotal aquí y está parado como un abogado defensor, ¿sí o no? Eso es lo que el texto dice, ¿o no? ¿Y por qué Él puede hacer eso? ¿Qué dice Juan? Porque Él es la propiciación. ¿Por quién Cristo está haciendo este trabajo de intercesión? Por todo el mundo. ¿Eso dice el texto o no? Pero ¿quién es todo el mundo en este pasaje? Mis amados hermanos judíos, no se equivoquen. Aunque ustedes son creyentes, ese Dios no es nuestro, no nos pertenece, es de todo el mundo. Y el pueblo que es de Él no es un pueblo solo judío, es un pueblo que está en todos los rincones de la tierra. Y por ellos también está haciendo intercesión. ¿Me hago entender? Muy bien, veamos algo más aquí. En tercer lugar, también se utilizan términos universales para poder reflejar lo que el Nuevo Testamento a veces habla. Eso es lo que hablamos hace un ratito con Ronald sobre el universalismo profético. Todos le verán. Eso es una expresión que se utiliza, un término universalista, pero que tiene que ver con un concepto futuro que va a suceder. Es una certeza y eso se utiliza muchas veces. Por ejemplo, miren conmigo rápidamente el Salmo 22. Ustedes saben que este es un salmo que tiene que ver con una profecía de David escribiendo, pero está hablando del Señor Jesucristo mismo, las palabras que Él usaría en la cruz. El Salmo 22, quiero que alguien me lo lea en voz alta, por favor. Vamos a leer los versículos, el versículo 1 y luego los versículos 27 al 28. ¿Quién lo lee? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondo, y de noche no hay para mí reposo. Pásate hasta el versículo 27 de mí. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Fíjense, eso es el tipo de expresión universalista que utiliza toda nación, todo pueblo, toda la gente. Y eso tiene que ver con un universalismo profético. Un día va a venir cuando todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones vendrán a Jehová. Ahora, eso tiene que ver con el cielo nuevo y la tierra nueva. Yo les pregunto una cosa. Cuando ya Cristo vuelva por segunda vez y los malos sean lanzados al lago de fuego y azufre por toda la eternidad, los que no creyeron en Cristo, ¿qué va a pasar con los que creímos por su misericordia? ¿Cómo será la vida en el cielo nuevo y la tierra nueva? A veces uno piensa que será como vestido de ángel en las nubes, pero el cielo nuevo y la tierra nueva tiene que ver con una promesa futura en la tierra, una tierra redimida completamente, en una humanidad sin pecado. Algunos dicen, pastor, pero eso suena muy parecido a los testigos de Jehová. Bueno, en eso puede ser una de las pocas cosas que tengan razón. No en mucho más que eso, pero el cielo nuevo y la tierra nueva es la promesa que realmente está profetizada para el pueblo de Dios en toda la Escritura. Los mansos heredarán la tierra. ¿Qué creen ustedes que se refiere a eso? Tiene que ver con una profecía real de herencia. Esta tierra le pertenece al Señor y su pueblo la poblará en el futuro. Entonces la visión que está dando aquí, todos los pueblos de la tierra vendrán a adorarle y todas las familias le servirán. ¿De qué está hablando?
de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde todos los que vivan en esta tierra que le pertenece a Dios y donde ya no van a estar sus enemigos, literalmente toda la tierra estará llena de la gloria de Jehová. Literalmente. Pero eso es profético. Va a llegar, pero todavía no está aquí. Y esos términos se utilizan para hablar de una manera general, completa de toda la humanidad. Veamos un último texto antes de hacer una pausa en esta mañana. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Alguien que pueda leer este texto en voz alta, por favor. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y hicieron la cerca delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué precioso pasaje. Amén. Fíjense que aquí la promesa es: todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Eso es universal. Las profecías del Antiguo Testamento siempre hablaban de este evento en el que todo el mundo sería salvo. No todo individuo que ha vivido, sino que iba a venir un día donde literalmente el mundo entero es un mundo de gente salva. No es universalismo, sino que esto tiene que ver con un universalismo profético o escatológico en el cual un día la tierra entera adorará y servirá al Señor. Podemos hablar de universalismo como una herejía, mis hermanos, cuando decimos todos los hombres al final van a ser salvos. Eso es una herejía. Pero hay un universalismo bíblico, el cual es correcto, que no habla de una posibilidad o de algo que podría pasar, sino que asegura que un día todos adorarán y buscarán al Señor. Pero no está hablando de toda la humanidad que ha vivido en la tierra. Está hablando de toda la humanidad que ha sido escogida y que ese día será reunida y será distribuida en esta tierra que le pertenece al Señor. Esta tierra que es heredada por su pueblo, esta tierra en la cual nosotros un día habitaremos y literalmente todos los que vivan en esta tierra van a adorar al Señor. Sin importar nuestra posición escatológica, dice el apunte, debe haber espacio en nuestra teología para este hecho. Vendrá un día en que habrá un mundo salvo. Dijo B.B. Warfield en su libro El Plan de Salvación: cuando las Escrituras dicen que Cristo vino a salvar al mundo, dice que salva al mundo, no que es posible salvarlo o que tiene el potencial para hacerlo, y que el mundo sería salvo por él. Estos pasajes no dicen que no hay ningún ser humano el cual él no vino a salvar, que no vaya a ser salvo. Estos pasajes quieren decir que él vino a buscar y a salvar la raza humana y que la raza humana está siendo guiada por Dios a una salvación racial, que al pasar el tiempo, al desarrollarse la raza humana, al final completará y logrará una salvación, y un día nuestros ojos verán la bienvenida a un espectáculo glorioso de un mundo salvo, y así la raza humana logrará la meta por la cual fue creada, y el pecado no podrá arrebatarla de las manos de Dios. El propósito original de Dios es completado, y en Cristo la raza del hombre, aunque ha caído en pecado, es recobrada a Dios y al fin completa su destino original. Cuando uno estudia teología bíblica, mis hermanos, y uno estudia a Adán y a Eva, Dios les da una misión en la tierra. Ustedes me han escuchado decir esto ya algunas veces. Pero Dios les dio una misión en la tierra. ¿Cuál era la misión que Adán y Eva tenían? ¿Quién me puede decir una respuesta así contundente? ¿Cuál era la misión que ellos recibieron? Muy bien, gobernar la tierra, pero eso implica algo muy importante. Muy bien, eso tiene que ver con un aspecto espiritual bien importante. Dios se revela a Adán y le da un mensaje que él tiene que compartir, lo comparte con su esposa,
pero él tenía que compartirlo con toda la humanidad. De ese árbol no puedes comer, de todos los demás árboles puedes comer. Dios pone a Adán en el huerto para que él pueda cuidar la tierra y proteger el huerto. Pero aquí viene el detalle importante. Nosotros sabemos qué fue lo que Adán no hizo, ¿sí o no? Fracasó en su misión. Pero la pregunta es esta: ¿cómo se vería o qué significaba que él cumpliera el plan por el cual Dios lo puso ahí? ¿Qué tenía que hacer? Él tenía literalmente que extender los límites del jardín del Edén. El jardín del Edén era solo una parte de la tierra donde Dios habitaba con los hombres. Pero el jardín del Edén tenía que extenderse de tal manera que toda la tierra se convirtiera en el lugar donde Dios habitaba, con hombres que vivían en santidad, y toda la tierra iba a ser llena del conocimiento de Jehová. Adán fracasó muy rápido. Pero entonces vino el segundo Adán y cumplió lo que el primer Adán no pudo. Y entonces se sigue cumpliendo la misión. ¿Qué pasa con el evangelio en el mundo entero? Se extiende. Se extiende hasta llegar a lo último. Y un día van a ser manifestados todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios, y ellos habitarán la tierra. Esta tierra renovada, este cielo nuevo y tierra nueva donde viviremos, va a ser mucho mejor que la tierra prometida que Adán, el jardín del Edén que Adán perdió por causa de su pecado. Nosotros viviremos en el cumplimiento que Cristo sí logró de la misión que recibió en la tierra. Amén. Muy bien. Sí. Dios sabía que Adán iba a pecar. No solo lo sabía, Dios lo decretó. Porque aun cuando Dios decretó eso, Adán pecó voluntariamente. Él fracasó en la misión que recibió. Aunque Dios había dispuesto que así fuera, Dios no lo forzó, ni Dios creó el mal. Él decidió pecar deliberadamente. Su esposa fue engañada, pero él pecó deliberadamente y fracasó en la obra que Dios le dio. Era un misterio saber que Dios había decretado eso. Fue revelado cuando sucedió. Pero lo que Adán tenía que hacer y lo que sí se le reveló, él no lo cumplió. ¿Y por qué tenía que fracasar Adán? Porque iba a venir un segundo Adán. Y porque la historia de la redención Dios la escribió así como está sucediendo y así como se cumplirá. Entonces, decir lo contrario sería decir que el pecado fue algo que se escapó del control de Dios. Y que simplemente el diablo arruinó un plan que Dios tenía. Nadie frustra el plan de Dios. El diablo cumple su voluntad también. ¿Universalismo? No deberían creer. Ese es el problema. Que muchas personas dicen, mundo, Cristo, salvación para todo el mundo, pero existe un infierno. ¿Cómo? ¿Cómo reconcilia las dos cosas? Es exactamente como tú has dicho. Si alguien dice, Cristo murió por toda la humanidad y luego Cristo hizo redención, propiciación y todo lo que él hizo, entonces lo inevitable es, por eso yo no creo en el infierno, ¿sí o no? El problema es que ellos dicen, Cristo murió por todos, él hizo redención, propiciación, reconciliación, pero hay un infierno para los que no crean. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su plan? ¿Qué fracaso la obra de Cristo en la cruz? ¿Sí o no? Porque entonces, aunque el plan fue establecido para toda la humanidad, solo algunos se van a salvar. Por eso nosotros creemos que el plan es perfecto, que Dios lo estableció y que siempre fue desde el comienzo, no todos los hombres, sino el pueblo escogido. ¿Me hago entender? Usted que cuenta la
Exacto, es que no hay lógica. Hay algunos que predican que no tienen lógica y que no van a las últimas consecuencias de lo que dicen, como ese texto de 1 de Juan 2. Él es la propiciación, muy bien. Entonces, ¿qué? O es la humanidad o es su pueblo de todo el mundo. Pero si escoges la humanidad entera, todos los que han nacido y vivido, tienes que escoger también que no existe infierno. ¿Sí o no? O inventarte, como los católicos, el purgatorio, para que tengas que purgarte y así entras al cielo. Una vez escuché un predicador que dijo, esta es la razón por la cual yo no creo que Cristo haya muerto solo por unos cuantos o por un grupo. Y citó 2 de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo uno podría responder cuando hay algo que Ese texto me fascina. Te voy a decir por qué. Porque es tan inconsistente interpretarlo de otra manera que no sea la manera correcta. Fíjate. El pasaje habla del contexto en el cual hay burladores diciendo, Cristo viene, si desde que vivían mis abuelos Él no ha vuelto. Cristo viene. Va a ser como en los días de Noé, la gente se va a burlar, va a haber burladores. Pero dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Eso creen que está atrasado. Dios no está atrasado, sino que Él es paciente para con nosotros. Fíjate, nosotros ya limitó el tema. Luego dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es la siguiente. Vamos a imaginarnos que cuando dice ahí que ninguno perezca, está hablando del mundo. Eso significaría que el texto dice que Cristo no ha venido todavía porque Él no va a venir, porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿cuándo va a venir Cristo? Nunca vendría, porque muchos se han perdido ya de la humanidad, ¿sí o no? Piensa en esto. Y si ese nosotros significa su pueblo, aún aquellos que todavía no han nacido, aún aquellos que todavía no han creído, Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Eso significa ninguno se pierda de aquellos que fueron escogidos. Quizás todavía no han creído. El Señor está esperando que crean. Está esperando que llegue el día cuando ellos van a creer y entonces va a volver. Porque de esos, Cristo dijo, ninguno se ha perdido. ¿Me hago entender? Es completamente inconsistente interpretar 2 de Pedro 3:9 como que fuera la humanidad entera, porque entonces Cristo ya no va a volver. Y la razón por la que está esperando fracasó, porque muchos se han perdido. Pero si ese texto habla de su pueblo escogido, entonces tiene sentido. Solamente para complementar lo suyo, es que en los textos anteriores a ese, el 7, dice que la tierra y el sistema ahora está reservada para el del uso y para la perdición de los hombres impíos. Entonces ya anteriormente, en otro contexto, ya se está hablando de la perdición de los hombres impíos. Por lo tanto, cuando se habla del versículo 9, está hablando de nosotros. Ahí hace una explicación inicialmente contrastada primero para los impíos, los pobladores, Sí. los veículos. Está preparando el juicio para eso. Y luego dice, ahora nosotros, es a nosotros, a ese pueblo, al cual Él tiene paciencia, no queriendo que ninguno de esos pueblos se pierda. Amén, amén, así es, así es. ¿Está claro? Muy bien. Mis hermanos amados, vamos a hacer lo siguiente. Debido a que son buenos estudiantes, los han premiado y abajo hay un refrigerio. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos ipso facto y volvemos ipso facto. ¿Está bien? Vamos rapidito y volvemos rapidito. Nos vemos aquí en unos minutitos, mis hermanos. 11